Bienvenido, secretario. Parece ser que las formas fraudulentas de proceder de los ejecutivos estatales empiezan a contagiar en nuestro país. Aquí, como en Coahuila, también de un plumazo se modificó el decreto de presupuesto de egresos sin y pasando por encima del propio Congreso local. Pero también el menosprecio a este órgano es evidente y lo vemos en la cuenta pública de 2010, violando de manera recurrente la ley de presupuesto y gasto eficiente. Se realizan modificaciones al presupuesto sin consultar a la Asamblea Legislativa, como lo establece la ley. Por ejemplo, la Consejería Jurídica, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Económico, etcétera, ejercieron un presupuesto de más del 40% del presupuesto asignado, del presupuesto que se les aprobó aquí en el 2010, para 2010. Pero no solo eso, bueno, vemos que también a la Secretaría consentida del Gobierno de la Ciudad, a la Secretaría de Educación, también se le permitió incrementar en más de 130 millones de pesos su presupuesto para 2010, sin que fuera consultado este órgano legislativo. Entonces, de nada sirve que aquí aprobemos un presupuesto si a la hora del ejercicio se modifica sin mayor consulta. Por eso nos preocupa este menosprecio que tiene el Ejecutivo al órgano legislativo y las violaciones recurrentes a la ley. También nos parece recurrente esta mentira de que la Federación asfixia al gobierno de la ciudad. Simplemente, si comparamos todo el gasto federalizado del 9.2% del gasto federalizado corresponde al gobierno de la ciudad, teniendo el Distrito Federal el 7.5% de la población nacional. Es decir, si nosotros viéramos un gasto federalizado per cápita, el gobierno de la Ciudad de México estaría por encima de ese promedio nacional de gasto federalizado. Entonces, si promediáramos esto, los habitantes del Distrito Federal están recibiendo más gasto federalizado que un promedio así muy simple. Seguramente habrá entidades que reciban más gasto federalizado per cápita, pero estamos por encima de este promedio. Lo que sí ha habido también es una disminución, ciertamente, de la población y de la participación del Distrito Federal en el PIB nacional. Esto ha producido que se caiga las participaciones del Distrito Federal en este gasto federalizado. En el 2010, la variación de las participaciones fue del 2.1% positivo y de las aportaciones del 21.8% positivo. Es decir, los ingresos federales tuvieron una variación superior a la expectativa de ingresos de más de 4.500 millones de pesos, siendo que la variación en los ingresos propios fue de apenas 1.100 millones de pesos. Es decir, las variaciones para 2010 de los ingresos federales son superiores. Y en 2010 vemos que las participaciones federales también se incrementaron versus 2009 en un 10%, es decir, en el año pasado recibimos más de 6.000 millones de pesos más de participaciones respecto a 2009. Es decir, en 2010 se recibieron 44.519 millones de pesos de participaciones versus los 38.000 millones de 2009. De igual manera, en cuanto a transferencias federales, hubo un incremento. Y en 2011, en lo que va de enero a junio, que reportan en la Secretaría de Finanzas, se ha recibido un 12% adicional de ingresos federales a lo esperado en la ley de ingresos, es decir, de 4.000 millones de pesos. Mientras que los ingresos propios, ya lo decían, pues se han caído los ingresos propios del sector central en 800 millones de pesos. Entonces, sí ha habido una disminución de los ingresos, pero pues mucho se explica la caída de los ingresos propios del sector central, no a una voluntad de la Federación de asfixiar al gobierno de la ciudad. Por eso a veces no nos entendemos en el debate, porque si utilizamos información equívoca o equivocada, pues es muy difícil que nos lleguemos a poner de acuerdo. Por último, nos preocupa una situación muy grave, que va a ser la caída por ingresos derivado de la eliminación de la tendencia.
Y nos preocupa que a la fecha todavía no tengamos cuál va a ser el camino que va a tomar el gobierno de la ciudad. Esta medida no fue nueva, no nos cayó por sorpresa. Esta medida fue publicada el 21 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. O sea, ya sabemos que desde hace más de 4 años se iba a eliminar la tenencia y no hemos tenido todavía una propuesta concreta para resolver esta falta de recursos derivada de esta eliminación de este impuesto tan importante para las finanzas de la ciudad. Entonces, no nos sorprende esta eliminación de la tenencia. Desde 2007, aquí está el decreto por parte de la... aquí está ya publicada, es más, la reforma por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se advierte de la eliminación de este impuesto de la tenencia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener una propuesta concreta y qué medida va a tomar el gobierno de la ciudad para resolver este serio problema fiscal en el que estamos metidos? Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.